Gracias por su sintonía, por seguirnos cada semana a través de los diferentes medios en los que Portafolio Económico se comunica con ustedes, YouTube, redes sociales y bueno, por nuestra casa Carivisión. Esta semana, una semana cargada de muchas novedades. Acabamos de pasar el proceso eleccionario de nuestras elecciones nacionales y congresuales y un desempeño ejemplar del pueblo dominicano. Hay que felicitarlo porque fue a votar masivamente a pesar de todos los riesgos que supone este tema del COVID-19. Pero la gente se animó, nos animamos y fuimos a ejercer nuestro deber sagrado de votar por la opción que usted entendió que era la opción que lo representaba. Y como resultado de esto, pues tenemos entonces que a partir del 16 de agosto tendremos nuevas autoridades, autoridades que asumirán con muchos problemas un país con problemas de salud, con problemas económicos, pero estaremos esperanzados que así ya como el presidente que va a entrar, el licenciado Luis Abinader, designe las personas idóneas. Ya empezó haciendo algunas designaciones, las cuales nos parecen que son atinadas, y esperamos que ese gabinete económico y ese director de impuestos que, que debe de nombrar, pues sería beneficioso para nuestro país el que siga eligiendo personas con perfiles idóneos. Así que nos vamos a una pausa con nuestro director y regresamos con algunos comentarios de interés. Mis amigos, gracias por mantenerse con nosotros. En esta semana, de inmediato, el presidente que va a entrar, va a asumir, licenciado Luis Abinader, el ganador de las elecciones, pues ha tenido o ha sostenido una reunión con el sector hotelero para pasar revista a cómo está este sector y cuáles serían entonces los puntos que los actores de este sector pues entienden que el presidente entrante debe asumir. Y esto es oportuno y es atinado, porque recuerden que a partir del 1 de julio, pues iniciaba este sector sus operaciones, después de tener varios meses cerrado, absolutamente cerrado, porque no había vuelos para que los turistas puedan arribar al país. Y esto es importante porque la economía, el aporte económico que genera este sector es sumamente importante y pesa mucho en la economía. De igual manera, la Asociación de Hoteles eh, ha dado unas informaciones indicando que la visita de los turistas en esta primera semana de apertura ha sido tímida, y que solamente la ocupación hotelera está alcanzando apenas un 10%, cuando en un periodo similar, o sea, el año anterior, esta ocupación alcanzaba alrededor del 70%. Y esto es importante porque esto lo que indica es que hay una caída brutal de los ingresos de este sector. Y eso, pues entonces tiene un impacto hacia la agricultura y todos los servicios que están alrededor del sector hotelero. Esperamos que tanto el presidente, la que va a salir, el presidente Danilo Medina, pues evalúe medidas que puedan mitigar este incremento que está habiendo en el COVID, porque tiene impacto en la decisión de los turistas. Dicen ellos que los turistas que están arribando, o sea, los pasajeros que están arribando, son mayoritariamente dominicanos
que viven en el exterior y parece que por el mismo tema del aislamiento han querido venir a visitar a sus familiares y estar en su país. Eso es así y esperemos que estos sectores comiencen a tener una mayor participación en la economía, porque lo cierto es que este año económicamente está complicado. En otro orden, la Asociación de Industria ha estado conversando sobre el tema del peso que tienen las prestaciones laborales de los empleados o trabajadores que pudieran ser suspendidos o terminados su contrato de trabajo. Y está planteando que un fraccionamiento en el pago, o sea, que sea pagado en varios plazos, en varias cuotas. Y esto tiene una implicación y es que el Código de Trabajo se estipula claramente que las prestaciones laborales deben de pagarse 10 días después de la decisión. Y entiendo que este tema habría que llevarlo al Congreso para por lo menos establecer un transitorio de que se permita aliviar la situación económica de las empresas para que puedan entonces fraccionar ese, ese tema de los derechos adquiridos de los trabajadores. Es un tema que habrá que evaluarse ya en el mes de agosto, cuando asuman las nuevas autoridades congresuales, pues también tendrán la oportunidad de contemplar todo lo que son las decisiones que se deban tomar en ese sentido. Hay un gran reto para el presidente Luis Abinader, para todo ese Congreso que estará controlándolo, también el Partido Revolucionario Moderno. Esperemos que ¿verdad? Que las elecciones que el pueblo ha hecho sean verdaderos representantes y que defiendan los intereses del pueblo, que es lo que esperamos, porque ciertamente tenemos que avanzar, tenemos que generar cambios en todas las estructuras de poder. Y eso tiene que mostrarlo tanto el presidente entrante, Luis Abinader, como toda la estructura del Congreso Nacional. Así que, mis amigos, nos vamos a una pausa con nuestro director y regresamos con un invitado de interés. Gracias por mantenerse con nosotros. Esta semana queremos conversar con un gran amigo, un experto en impuestos, el licenciado Billy Guerrero, miembro del Consejo Nacional de Asesores Impositivos CONASI, y un hombre que instructor de impuestos en varias instituciones, en el Instituto de Contadores, en el mismo CONASI. Y queremos conversar con Billy sobre los temas de las facilidades que la DGI ha dado en todo este tiempo de COVID y otras facilidades que se han dado. Billy, bienvenido, gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Como siempre, mi estimado Basilio, muchas gracias a ustedes por invitarme y estamos a las órdenes como siempre. Excelente, Billy. El COVID ha cambiado o ha modificado muchas cosas, muchas formas de hacer y de ver inclusive las cosas. Impuesto interno, cuando empezó todo esto, eh, eh, estábamos esperanzados ¿verdad? De obtener una reacción, porque sobre todo gente como tú, como yo, que trabajamos los temas de impuestos, estábamos muy complicados porque los negocios cerrados, había que hacer cumplimiento y bueno, Impuesto inició entonces haciendo algunos anuncios. Pudiéramos nosotros hacer un recorrido y poder evaluar esas facilidades, porque de hecho todavía estamos pendientes, estamos en una prórroga, ¿no? Ujú. Sí, la DGI ya ha otorgado 4 prórrogas de declaraciones juradas. Una primera prórroga que fue la de que venció en abril, la movieron para mayo, de mayo para junio, de junio ahora para julio. Y ya van 4 prórrogas que la DGI ha suministrado a los contribuyentes para facilitarle lo que es el cumplimiento tributario. ¿Cuáles son los impuestos que nosotros que están envolviendo estas prórrogas? Se están moviendo lo que son los IR1, declaración de persona física,
los IR2, que son para las personas jurídicas, el RCT, que son los impuestos simplificados. También se está moviendo el impuesto a los activos, también lo están dando prórroga para eso. Billy, dentro de esas facilidades se ha hablado de fraccionar los pagos. ¿Cuáles son los impuestos que estarían fraccionándose para facilitar la vida económica, ¿no? El De esas cumplimiento. pequeñas empresas? Así es. Se está fraccionando el impuesto sobre la renta a 4 cuotas, igual que también los IR1 se están dando 4 cuotas. Los activos entiendo que son a 3 cuotas que se están dando las prórrogas y una exención a las pymes para el impuesto sobre activos, que la primera cuota se la están eliminando. Ok, ok. Eh, la, el impuesto de activo, entonces se le está dando una facilidad de eliminar esa cuota del impuesto de activo. La primera cuota. Wow, pero eso realmente es beneficioso Un gran porque alivio. sí, uno de los temas de los dolores de cabeza es eso, o sea, es ese tema. Eh, Billy, vamos a hacer una pausa para que continuemos. Vamos arriba con nuestro productor y regresamos entonces para que sigamos conversando sobre este tema tan importante. Vamos. El amigo Franklin, como que no va a venir. Parece que está por ahí frisado, Frank. Pero le damos nosotros. No, está bien, no te preocupes, nosotros seguimos. Vamos a darle, regreso de nuevo. Okay. Mis amigos, seguimos aquí en su programa Portafolio Económico conversando con el licenciado Billy Guerrero, experto en impuestos. Billy, la DGI con el tema del RCT, que un cumplimiento que debió de hacerse el 28 de febrero, ¿verdad que sí? 28 de febrero. Todavía entonces este cumplimiento está en prórroga. Está prorrogado todavía hasta la fecha. Ya. Había un tema con la clase médica que eh, se había quejado de algunas cosas, se le dio una prórroga hasta marzo y ahí entonces coincidió La con, pandemia. con la pandemia. ¿Cómo tú ves, Billy, el tratamiento que se le ha dado con el nuevo reglamento al RCT? Porque veo contribuyentes que lo han excluido y ahora le están exigiendo declarar por el régimen normal, pero un contribuyente que no pedía comprobantes fiscales, que estaba, diríamos, tranquilo en el régimen, En el antiguo PCT. en el antiguo PCT, y ahora le solicitan que debe de ir al régimen normal y presentar ¿verdad? Costos, en el caso de empresas que estaban acogidas, empresas pequeñas, pymes, porque en el caso de la persona física, aunque es un poco más forzado, le subiría la renta por el tipo de método, pero en el caso de la persona jurídica tendría que mandar ¿verdad? Sus Sus reportes y obligaciones, demás. su 606, 607 y demás. Exacto. ¿Cómo tú ves eso? Porque la verdad que me resulta un poco complejo que no se le haya permitido por lo menos el primer año mantenerse en el régimen y en el segundo, pues excluirlo. Bueno, lo que siempre se ha estado comentando de eso y mi apreciación es que aquellas empresas que han tenido dificultad tendrán que la DGI, dado las circunstancias también de este año, facilitarle también su cumplimiento con esa parte y ver qué mecanismo ellos buscan para facilitarle su presentación y de que no sea tan agobiante el pago de los impuestos. Sí, ciertamente, porque de hecho no tiene sentido si hemos tenido un trastorno tan difícil como ¿verdad? Lo que ha producido el COVID. Económico como de salud. Y de salud, exactamente. Entonces, en el caso de los IR1, diríamos, Billy, que es la parte más sencilla, porque el que está acogido diríamos, a la exención contributiva, que me gustaría que tú explicara un poquito cómo funciona el tema de la exención contributiva en el caso del IR1. Ok.
En el caso de la exención contributiva, es aquella que todos nosotros como persona física tenemos al año. Ahora mismo anda por los 416 mil y pico de pesos. Aquellos contribuyentes que en un año no sobrepasen esa exención, simplemente declaran el IR1 sin operaciones, presentando sus ingresos y que se ve de que no sobrepasaron esa cifra. Si sobrepasan, siempre tendrá la disyuntiva en que qué te conviene más, o irte por la exención contributiva o generar los gastos que te sustenten esos ingresos. Eso es una decisión que usualmente nosotros como consultores nos preguntan y siempre uno valora lo que es la cantidad de ingresos que tiene una persona para fines de ver si es compatible o no con la exención contributiva. Si te vas por la exención contributiva, no puedes utilizar los gastos. Y si te vas por los gastos, no puedes utilizar la exención contributiva. O sea que en este caso, Billy, por ejemplo, hay contribuyentes que son personas físicas y muchas veces quieren solicitar comprobantes fiscales en los comercios donde compran, ignorando que el método que ellos utilizan es el método de la exención contributiva. O De sea la que no les exención sirve de nada, contributiva. no les sirve de nada el solicitar el comprobante porque no lo va a utilizar. Que si tú te vas por el método del gasto, como nosotros usualmente le decimos, si tu gasto fueron 200.000 pesos y la exención 416, reportarte los 216.000 pesos y ese va a ser tu gasto, porque la exención automáticamente se elimina. O sea, no se No se aprovechan suman. los, correcto, no se aprovechan los beneficios. Exactamente. Billy, en el caso por ejemplo, tenemos personas profesionales, sobre todo en áreas como la salud y otro tipo, que tienen, por ejemplo, Verifone, usan ¿verdad? Aceptan tarjetas de crédito. Y muchas veces vemos que se le producen muchas inconsistencias porque declaran un ingreso a veces inferior a lo que las tarjetas están marcando. ¿Cuál es la recomendación a esos contribuyentes que tienen, son profesionales o tienen algún medio de cobrar que en adición Electrónico. al efectivo? Así es. La recomendación es que deben de reportar sus ingresos por lo que realmente están trabajando. Si tú cobraste una parte en efectivo y una parte con tarjeta, tienes que reportar todo lo que tú cobraste, porque al final son ingresos, y más si son personas físicas. Así es, Esa así es es. una de las mayores recomendaciones, tratar de siempre cumplir con esa parte. Que de hecho, Billy, diríamos, el conflicto que tuvo la clase médica fue esa, que los ingresos no se equiparaban con lo que las declaraciones estaban mostrando y ahí vino justamente, diríamos, llegar a cierto acuerdo para manejar ese tema y que a partir de ¿No? ahí las cosas cambiaran. Y estimado Basilio, también recordar que la DGI tiene la facilidad de entrar a las cuentas de banco de todos nosotros. Sí, que ese es un gran tema, el tema de aquel, del secreto bancario, La que ya no está. modificación que se hizo de la ley de mercado de valores, en la cual le dijeron, la DGI tiene potestad para dentro de 10 días, tiene que suplir todas las informaciones que pidan sobre un contribuyente particular. Correcto. Y agregar, Billy, que estamos, que hemos ido evolucionando. Tenemos una ley de prevención de lavado que también ha presionado muchos temas que tienen que ver con ciertos resguardos de la información. O sea que ya no hay información secreta, la información es pública. No, claro, claro que sí. Y adicional de eso, tú le sumas que tú, en los aumentos que han habido de los pagos electrónicos, de que ahora más es más electrónico todo, ya hay un rastro, o sea, presentar las cosas como deben de ser. Correcto, correcto. Billy, con todo este tema de las facilidades de la DGI, al día de hoy, ¿cómo la DGI está manejando sus procesos? ¿Siguen virtual o están haciendo una combinación? Porque igual seguimos con un protocolo rígido de manejo en todos lados. Ahora mismo la DGI está haciendo un proceso mixto, una parte presencial, otra parte electrónica, y según lo que puedo ver es poco a poco, paso a paso, ir a pasar de nuevo el proceso físico. Ya, ya. Los acuerdos de pago, Billy, por ejemplo, ahora mismo tenemos el tema de Tenis. la, exacto, porque ahora tenemos diríamos, dos temas en las facilidades. Tenemos lo que tú hablabas de las facilidades que ha anunciado, ¿verdad? De manera natural por el tema del COVID, pero también tenemos la ley 4620 de revalorización, de transparencia y revalorización, que ese es otro Modificada por la 6320 también después. es correcto, sí, Si no ampliando el mal plazo. recuerdo.
Sí, se amplió el plazo, porque se hablaba inclusive de que ya la ley había perimido, ¿verdad? Había una disyuntiva Así es. con los colegas de derecho que decían que ya esa ley había perimido, pero como hubo un decreto del presidente que postergó todos los temas de cumplimiento, como la DGI estaba en un proceso de emitir la norma para los fines, vino la pandemia, vino el decreto, entonces se supone que todo eso se estuvo postergando, pero ya con la ley de presupuesto nueva, la de complementario, ya le agregaron una partecita que le da más legalidad, vamos a decirlo así, a lo que es la ampliación de la ley. Sí, sí, definitivamente. Y era necesario, Billy, porque había mucha confusión Sí, con respecto a este tema. Entonces, la DGI todavía no ha publicado la norma que está pendiente. no, la DGI todavía no la ha publicado. La ley le manda 30 días para que ellos hagan la publicación de la misma, pero nosotros entendemos de que ya la DGI tiene suficiente material, ya tiene suficiente discusión de la norma y creo que ya la van a hacer pública. Ok, ok. Entonces, según he estado escuchando, la DGI está aplicando la facilidad de los descuentos amparado Sí, en la ley. sí, sí, eso es correcto. El Ya. contribuyente que tenga problemas puede ir a la DGI, le ponen a pagar un año de interés y le dan su descuento de su recargo y paga su impuesto en la cuota que diga. Buenísimo, sí, eso es parte de las cosas positivas. Me entiendo, Billy, que el proceso de revalorización y transparencia, entonces es más complejo, porque recuerda que va a estar sujeto a revaluaciones y otros mecanismos. ¿Cómo tú entiendes que este proceso pudiera ser factible para el contribuyente y tanto para la DGI que necesita recursos? La DGI, el país necesita recursos ahora mismo para hacerle frente a esta pandemia. Yo entiendo que coincidió lo que es el postergar la ley para esta coyuntura y que le va a ser de mucho provecho al país aquellos que se acojan que vayan a aportar esas revaluaciones, que tienen que pagar su impuesto del 3%. Sí. Y bueno, yo creo, Billy, inclusive por lo rápido de la aprobación de la extensión de esta ley, debió de considerarse en los porcentajes, producto ¿verdad? Del caso excepcional de la pandemia, porque fíjate que cuando se aprobó esa ley, diríamos que los porcentajes eran razonables, pero cuando tú miras el efecto que ha producido entonces todo en la economía, pues ya como que esos porcentajes planteados ahí Sean un eh, poco no, costosos. no parecen tan razonables y eso habría que ver ahí ahora con las nuevas autoridades también qué va a pasar. Lo importante de la revalorización es si tú tienes un terreno que tenga espíritu o vocación de venta para que entonces tú puedas así tomarlo y revalorizarlo, porque si tu espíritu o vocación del mismo no es venderlo, no sería atractivo tú revalorizarlo ahora. Sí. Tú sabes, Billy, que cuando en ese punto que tú mencionas, la banca, por ejemplo, siempre trata de tener el valor real de los inmuebles, o sea que pareciera que esta ley pues tendría un efecto positivo para que la banca también tenga una visual más clara, ¿no? De la situación financiera o patrimonial de una empresa. Como decimos nosotros, una foto más real de lo que es la compañía en un momento. Así es, así es. Sí. Billy, vamos a irnos a una pausa porque quiero que hablemos de los retos que tienen las autoridades que van a asumir a partir del 16 de agosto y hagamos un recorrido de cómo sería eso. Las Así, perspectivas del nuevo gobierno. totalmente, así es. A mis amigos, nos vamos arriba con nuestro productor y regresamos con Billy Guerrero. Mis amigos, gracias por la sintonía. Seguimos aquí con nuestro querido amigo, el licenciado Billy Guerrero, experto en impuestos. Billy, vemos que el presidente que va a asumir eh, la, la, la primera magistratura a partir del 16 de agosto, pues ya comenzó a nombrar
su parte de su gabinete. Y algo que siempre era un secreto y que era el 16 de agosto, que siempre se sabía, ya él lo está anunciando por anticipado. Mira, Billy, ese tema es complejo porque tú sabes que desde que te anuncian, desde que el rumor público comienza a colocarte en una lista, tu casa comienza a llenarse de De gente, amigos, de amigos, y yo me imagino ahora, por ejemplo, la querida Milagros, que Germán, ¿verdad? Que ya es una de las personas señaladas como parte de, ya comenzarán los amigos, ¿verdad? A hacer a tocar fila las y puertas. a tocar las puertas, Fulcar también. La verdad que es un tema. Tú sabes que ahorita tú y yo fuera de cámara conversábamos de que sería saludable que primero que el presidente, que Luis Abinader, pues en esas comisiones que tienen que ver con la comisión estratégica del manejo Y de de la traspaso. pandemia, de traspaso, se integre a la solución de estos problemas, porque no sería nada cómodo que, que ellos entonces no estén, diríamos, recibiendo o, no, o participando de la estrategia. ¿Cómo tú ves eso? Porque la verdad que es un gran tema. Sí, como estuvimos conversando, yo lo entiendo más que atinado, de que las nuevas comisiones se estén integrando a lo que son el tren que ahora mismo está funcionando, para que vayan tomando medidas de la mano, porque el nuevo presidente, don Luis Abinader, va a recibir un Estado con muchos problemas a nivel económico, problemas a nivel de salud. Entonces, esa facilidad de que se vayan incorporando y tomando medidas en conjunto, le va a ser más fácil poder salir de estas crisis que ahora mismo estamos todos teniendo. Sí, sí, eso que tú mencionas es muy atinado porque fíjate, por ejemplo, pareciera que nosotros vamos a vernos obligados a dar un paso atrás y volver a ciertas medidas de aislamiento total, porque lo que estamos observando es un incremento de comunal, cuando se Un supone que hay rebrote. un rebrote. Y eso, Billy, que estamos hablando, que no es el rebrote consecuencia de las elecciones. No, no. El rebrote de las elecciones lo veremos dentro de 14 días. Exacto. ¿No? Entonces, aquí hay una encrucijada grande porque o debería del presidente actual, ¿verdad? En los días que le quedan, pues asumir una ruta ¿verdad? De tomar esas medidas, a pesar de lo que sabemos, de que los impactos económicos serían prácticamente irresistibles. Pero lo cierto es, Billy, que pareciera que hay que decidir. Sí, sí. Yo, como estuvimos conversando, eh, él tiene parte del Senado, bueno, no tiene el Senado, pero tiene ahora mismo la Cámara de Diputados, que en convenio con el nuevo presidente podrían tomar la medida y volver de nuevo a un estado de emergencia. Sí, como hemos conversado, sería una estocada a la economía, pero ¿qué tú prefieres? ¿Una estocada a la economía o que la gente se te enferme? Eso es algo que no me gustaría tener los pantalones del presidente ahora mismo. Y bueno, y hay un tema, Billy, ya no hay que preocuparse por voto, porque ya los Ya votos pasó, ya no cuentan. ya Exacto. no, exactamente, ya pasó. Billy, viendo la perspectiva desde el punto de vista económico, fiscal, ¿cómo tú ves las posibles decisiones que estaría tomando ese equipo económico desde el punto de vista de impuestos, hablando de reforma fiscal, posible amnistía? ¿Cuál sería la mirada que tú como experto le estaría dando a ese panorama? Bueno, mi opinión sería que el escenario y el ambiente está más que idóneo para lo que es el pacto fiscal, que tanto hemos pregonado de que es necesario. Pero de la mano de ese pacto fiscal debe de venir una amnistía general. ¿Para qué? Para que el gobierno, el nuevo gobierno, tenga recursos frescos que le sirvan para superar parte de la crisis económica que se ha creado a raíz de la pandemia. Para mí creo que es el mejor escenario para nosotros poder firmar ese pacto fiscal y que el gobierno tenga recursos frescos. O sea, ¿tú consideras que ese pacto fiscal debería de contener una amnistía con ciertas ventajas para los contribuyentes, producto de que
no importa lo que tú ofrezcas, si no hay dinero, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, para eso habría que pensar en dar diríamos, un espacio de facilidades. Y yo diría, Billy, que no solamente quedarse en los simples recargos, habría que pensar hasta en un porcentaje de los impuestos, Amnistía porque general. exactamente, porque recuerda, Billy, que hay recursos que están elevados, que son recursos impagables. Eso es correcto, eso es correcto. Con la nueva ley que conversamos ahorita, de la 4620, podríamos nosotros, porque ahí solamente estamos hablando de deudas. Si tú no tienes deuda, no te van a eliminar los recargos de intereses, pero con una amnistía general, aquellas empresas que entiendan que ameriten una amnistía o amnistiarse, pueden hacerlo y pagar el monto que se estipule y tendrían esos recursos frescos del gobierno. Y las empresas ya van a tener lo que es auditado hasta el 2019, tal vez. Correcto, correcto. Que en ese caso, Billy, hay que motivar a las autoridades Sí, entrantes con este tema, porque hay que entender lo que ha pasado en la economía, porque no importa qué tanta ventaja tú estés proponiendo. Además, Billy, para poder presentarle a esta sociedad una amnistía o un proyecto de modificación al código o reforma tributaria, habría que adornarla muy bien con buenos atractivos, porque la economía ha colapsado desde el punto de vista de su productividad, no solamente en República Dominicana, sino en todos los países que han mucho estado sufriendo. desempleo. Así es, que ese es otro tema. Fíjate que según los diferentes informes, de hecho, la Organización Mundial del Trabajo ha anunciado que ha sido, o sea, de la historia, ha sido el peor de los Desde el años. O sea, 1940 no se perdían tantos empleos. exacto. Entonces, que esa es otra cosa, Billy. Fíjate que producto de las medidas que el gobierno comenzó a tomar, como que hubo en el principio una serie de incertidumbre. Recuerda con el FASE que decía que que para tú acogerte, por ejemplo, al fase uno, tenías que tener todos tus empleados suspendidos, no podía estar mixto, cosa que yo entiendo que no fue quizá la mejor estrategia, porque eso obligó a empresas que tenían el interés de tener una parte del personal activo, y querían cogerse al fase uno. Pues en principio tú recuerdas que tú no podías elegir una opción, o estaban todos suspendidos fase uno o te iba al fase 2. Sí, recuérdate que lo que pasa con fase uno en ese momento era para aquellas empresas que realmente no estuvieran operando nada. Entonces se supone que si tú no estabas operando nada, tú no podías tener gente trabajando y por ende no podías cogerte fase uno, sino que tenía que irte a fase 2. Eso era en un principio cuando estábamos con el estado de emergencia completo y que había las restricciones de la salida a la calle, el toque de queda y todo eso. Después, como ya he sabido, se modificó ese decreto, esa facilidad de fase, y se crearon fase 2, o fase 2 se amplió, y fase 3 y fase 4. Exacto. Pero tú sabes, Billy, que cuando tú analizas, vamos a suponer, fíjate que una oficina de servicio, Uh-huh. que pudo haber dicho, bueno, yo voy a utilizar el teletrabajo, pero vamos a suponer el Lo que ha ocurrido mensajero, con todos nosotros que la estamos en teletrabajo. secretaria, la persona de limpieza. Exactamente. Entonces, eh, se presentó ahí esa disyuntiva, y yo creo que el presidente entrante, de seguro, Billy, que va a tener que ampliar las facilidades, porque no creo que pueda, diríamos, dejar esto hasta el 10 o hasta el 16 o hasta el 30 de agosto, y no venir con un plan de Yo, emergencia. yo entiendo que ya ellos están trabajando con tal vez continuidad del programa FASE o de los programas que actualmente mismo están, o tal vez modificarlos a mayor beneficio para las personas que están dentro de esos planes. Definitivamente, así es. Además,
yo creo que tiene el compromiso de eficientizarlo porque, es verdad, como hay unas expectativas de cambio y, ¿verdad? Y eso es parte de esa promesa y la gente, ¿verdad? Ha creído, le ha comprado el discurso del cambio. Claro que sí. Entonces, Votaron por el cambio. así mismo es, eso es así. Mire, no sé si tú tienes algunas observaciones finales de tu intervención para que nuestro público pues nada, pueda quedar claro y edificado. Bueno, sobre lo que es las perspectivas, como mencionamos y estuvimos conversando, es el tema de que es el momento idóneo para lo que es una reforma integral del Código Tributario, incluir una amnistía para el tema económico que el gobierno necesita, oxígeno, necesita economía, necesita dinero, y nada, y que salgamos pronto de todos estos temas, tanto económicos como de salud, y que el gobierno tenga eso pendiente de la nueva administración. Billy, ¿cuándo tú piensas que pudiera entonces pudiéramos estar caminando a la tercera fase? Cosa que nos quedamos ahí. No, bueno, mi estimado Basilio, para pasar a esta nueva fase, entiendo que todavía no es el momento y tal vez entiendo yo, no siendo especialista en temas epidemiológicos, pero de octubre a noviembre por ahí, porque que según veo y como vemos las publicaciones diarias de los enfermos, de los fallecidos por COVID, siguen aumentando y yo entiendo de que todavía no podemos volver o seguir para adelante para los próximos pasos. Billy, vamos a seguir conversando en los próximos programas porque hay que ver cómo evoluciona el presidente Luis Abinader con todo el tema económico y fiscal. Así que te agradecemos tu participación y como siempre, o sea, tú brillante con tus recomendaciones y te invitamos de nuevo para que sigamos conversando. Basilio, sabe que para mí más que un placer que tú me invites siempre a tu programa y yo siempre estoy a la orden para ti y para el público también, para Muchas gracias, todos. Billy. Muchas gracias. Queden Bye. bien. Bye bye. Sí, bye. Mis amigos, gracias por su sintonía. Ya en la etapa final del programa, queremos agradecerle la sintonía y queremos desearle lo mejor al presidente ganador de estas elecciones, al licenciado Luis Abinader, y que sus representantes puedan ser verdaderos representantes del país. Así que nos vemos en la próxima semana con otro programa más de Portafolio Económico. Bye bye.